La historia que acabamos de leer nos pinta un cuadro muy impresionante. Comienza en la oscuridad de la noche, pero pronto es transformado por el nuevo día que amanece. Comienza con fracasos, pero termina con victorias. Y es simplemente el hecho de que Jesús se manifiesta después de haber resucitado de los muertos. Y es lo que vamos a ver esta mañana. La vida humana está hecha de tal forma que nuestra plenitud como seres humanos solamente se logra en la relación con Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos separamos del Señor, nos distanciamos de Él, entonces sobreviene la noche, sobreviene el fracaso. Los discípulos del Señor Jesús se habían olvidado de una de las lecciones que el Señor les había dado apenas, ¿qué diríamos? Un mes y medio, 2 meses antes. En el capítulo 15 del libro del Evangelio de Juan, Jesús les dijo a los apóstoles: estad en mí o permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y a los discípulos se les olvidó esta enseñanza vitalísima para la vida cristiana. Y se separaron del Señor. Y aquí tenemos esta historia. Ahora, la historia que nos narra el capítulo final del Evangelio de Juan es muy importante porque nos recuerda ese dicho que la gente suele decir, que nosotros aprendemos de nuestros errores. Pero nosotros llegamos a conocer a Jesucristo no solamente en nuestros errores, sino algo que es peor, nuestros fracasos. Los fracasos humanos son la mejor oportunidad para que se revele el poder, la misericordia y la gracia del Señor. Y esta es la historia que aquí tenemos. En esta historia tenemos 3 fracasos. Primeramente, tenemos el fracaso religioso. La historia que nos relata Juan comienza un día en que Pedro se junta con los amigos antiguos que fueron compañeros quizá desde la infancia, que crecieron allí entre las aguas del mar de Galilea pescando. Esa era su vida, esa era su profesión. Pero por varios años dejaron de hacerlo con regularidad porque se fueron detrás de un predicador llamado Jesús. Los llamó, los siguieron y por 3 años experimentaron la bendición maravillosa y más grande que han tenido los seres humanos de poder vivir, estar y convivir y tener compañerismo con el Hijo de Dios. Desgraciadamente, Jesús había muerto ya hacía mes y medio, 2 meses. Y aunque el Señor se apareció a los discípulos, ellos se olvidaron de Jesús. La historia nos dice que Pedro ve a sus compañeros y les dice: voy a pescar. No los está invitando a un día de descanso, ¿verdad? No está queriendo decir: hoy es domingo, vámonos ahí al lago de Michigan
a pescar, a pasar un día de tranquilidad allá reposando bonito en la barca, con el anzuelito allí esperando a que piquen los peces. No. Lo que dice Pedro es algo trágico, es algo dolorosísimo. Cuando dice voy a pescar, lo dice en una forma que en el idioma original quiere decir: yo de aquí en adelante me dedico a la pesca de nuevo. En otras palabras, está diciendo, este negocio de seguir a Jesucristo se acabó para mí. No me dejó ningún buen resultado. Ha fracasado. Yo me voy a pescar. Está diciendo que él renuncia a seguir a Jesús. Pero lo trágico es que Pedro tenía un impacto, una personalidad contagiosa. Era un hombre dinámico y muy influyente. De modo que cuando él le dice a sus compañeros, y seguramente les explicó las razones, imagínense, yo tengo una familia, tengo hijos, tengo mujer, tengo suegra que sostener. Y este Jesús ya se fue. ¿Quién sabe qué le pasó? Yo no puedo ser un hombre flojo, descuidado, irresponsable. Tengo que sostener a mi familia. Y convence a los amigos. Oye, Pedro, pues tienes razón. Vamos nosotros también contigo. Y vuelven a juntarse allí aquellos antiguos amigos, compañeros de la pesca. Reabren el negocio, remiendan las redes, ponen un nuevo anuncio bajo nueva administración. Pedro y asociados, pescadores. Ahora sí, de nuevo el gran negocio. Pero eso significa que la iglesia de Cristo, en ciernes, allí en la vida de los apóstoles, le está dando las espaldas a Jesucristo. Ya no vale la pena seguir a Jesucristo. ¿No es eso el fracaso más profundo de la religión? ¿No nos revela el hecho que hoy en día hay tantas gentes cansadas de la religión? Cuando nosotros observamos el panorama de la fe cristiana, realmente nos duele, porque vemos la tragedia que está aconteciendo en el mundo. Cientos, miles de sacerdotes acusados de pedofilia. Gran número de ministros, de pastores evangélicos acusados de adulterio, de robarse las ofrendas de la iglesia. Hace como un año o dos, yo tenía que hacerme unos estudios clínicos, y en el laboratorio ese día había una persona que yo nunca había visto allí trabajando, porque por los años he ido a esa clínica médica, y era un varón. Estaba ocupado, era el técnico ahí sacando sangre y todas esas cosas. Y era un hombre muy amigable, muy amistoso, y de inmediato hizo relación conmigo y plática muy bonita. Y me dijo, ¿sabe qué? Me da la impresión que usted es un religioso. Ah, caray, ¿eso cómo? No sé, pero yo siento que usted es un religioso. ¿Sabe qué? Es muy cierto. Yo soy un ministro de la palabra de Dios, soy pastor evangélico, soy pastor de la iglesia presbiteriana. Ay, hombre, pues qué bueno, lo felicito. Pero ¿sabe qué? Yo de niño fui hasta acólito en la iglesia. Yo estuve toda mi vida en la iglesia hasta que fui víctima de abuso sexual por el cura. Y la verdad, yo sigo creyendo en Dios, pero de la iglesia, perdóneme, pero yo estoy distanciado.
Y es lo que está sucediendo. Las gentes saben que una institución que debería de ser modelo de virtud, de rectitud, de santidad, se ha convertido en una tragedia, en una negación del Evangelio de Jesucristo. Y por eso hay miles, tal vez millones de gentes que ya no ejercen la religiosidad. Las encuestas, sobre todo de la Fundación Pew, una fundación evangélica que hace encuestas religiosas y de otros tipos, ha mostrado siempre cómo ha venido el panorama de la vida religiosa en los Estados Unidos. Y cada vez hay menos personas que reconocen ser cristianas. En 1990 habría tal vez un 70% de estadounidenses que decían creer en Cristo. Hoy difícilmente hay un 40%. Y la mayor parte de las gentes se consideran irreligiosas. Y es explicable. Un estudio de la Universidad Baylor en Texas, es una universidad bautista, encontró en el año, creo que 2017, que durante el mes de septiembre, escogieron ese tiempo para hacer una encuesta, durante el mes de septiembre analizaron una gran cantidad de instituciones religiosas, iglesias, sinagogas, mezquitas, conventos, toda la institución religiosa. Y encontraron una cosa, que de todas las mujeres que asistieron a los servicios religiosos de su iglesia durante el mes de septiembre, 1 de cada 7 mujeres había padecido abuso sexual de parte de su líder religioso. Y entre estos abusadores había pastores, había sacerdotes, había imames, había rabinos, había monjas. Es como para echar fuera de la iglesia a todo mundo. Y esa es la tragedia que vive nuestra época. Y nosotros lo podemos entender cuando vemos aquí a la iglesia en embrión, la iglesia apenas naciendo, y ya los apóstoles están decepcionados de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hicieron de Jesucristo un ídolo. Miren, mientras Jesús andaba por las aguas, Pedrito estaba pero rebosante de alegría. Señor, si quieres, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Vente, Pedrito. Y Pedrito caminó hasta que le entró el miedo y se empezó a hundir. Jesús era su campeón. Cuando Jesús se paraba en las plazas y fustigaba a los fariseos y a los escribas hipócritas, Pedro echaba unos gritos: amén, Señor, sí, dales duro, ese es mi gallo. Pero cuando lo vio morir en la cruz, se desinfló Pedrito. ¿Por qué? Porque hizo de Jesucristo un ídolo. Todas las veces que nosotros cambiamos al Cristo viviente, resucitado, que ejerce su vida y su poder en medio de nosotros, y lo cambiamos por una idea religiosa, lo convertimos en idolatría, y entonces esos ídolos naturalmente nos defraudan, porque son un fracaso, porque son una vanidad. Cerca de la Ciudad de México hay 3 pueblos muy interesantes: San Pablo Ostotepec, San Francisco Tecospan
y el famosísimo Chalma. ¿Han oído ustedes hablar de Chalma? Y del dicho ese popular, ni yendo a bailar a Chalma, ¿verdad? Bueno, en esos 3 lugares se celebran y se adoran a 3 Cristos. El Cristo negro de San Pablo, el Cristo de las Merceditas en San Francisco y el famoso Señor de Chalma. Y en la antigüedad, en la era prehispánica, esos 3 pueblos consolidaron una alianza militar y de apoyo mutuo para defenderse de los aztecas. Los aztecas de allá de la Ciudad de México eran una plaga. Cada año salían a la guerra contra todos los pueblitos que había alrededor y capturaban soldados para sacrificarlos a Huitzilopochtli. Ustedes recuerdan la guerra florida. Esa era la tarea de los aztecas. Y entonces estos pueblos decidieron unirse, pero tuvieron una, ¿qué diríamos? Una estrategia religiosa, porque en esos pueblos se adoraban deidades prehispánicas que eran hermanas, y por tanto todos los pueblerinos, todos los miembros de esos 3 pueblos eran también hermanos. Y eso quedó en la colonia, solamente que se cambiaron los antiguos ídolos aztecas o prehispánicos por los nuevos santos y los nuevos Cristos. De modo que el Cristo de San Pablo, el Cristo de San Francisco y el Señor de Chalma eran 3 hermanos, 3 Cristos, y estaban en una alianza también. Entonces hay una historia que dice que un día iba un peregrino. Ustedes saben que son muy famosas las fiestas del Señor de Chalma, donde van a danzar y hacer festejos de carácter prehispánico, pero aún en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y un miembro de San Francisco Tecospan le hizo una manda al Señor de Chalma y la fue a pagar. Entonces, un día tempranito salió de San Francisco y por supuesto tenía que ir a pie, no sé cuántos, 20, 30 kilómetros, pero tempranito madrugó y tenía que irse. Ya pasando la tardecita, queriendo caer el sol, ya se encontraba cerca de Chalma porque iba a pagar su manda. Y de pronto vio que allá al final del camino venía un hombre a caballo. Y era un charro pero de lujo, con un traje negro, con botonadura de oro, un caballo precioso, grandote, bonito. Y al pasar al mismo tiempo en el punto donde se cruzaron, el primero en saludar, ustedes saben que la gente de nuestros pueblos es muy, muy respetuosa, entonces se saludaron. Y el primero en saludar fue el charro. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. O buenas tardes, señor, le dijo el aldeano allá. Y dice, oye, ¿de dónde vienes? Pues vengo de San Francisco Tecospan, señor. Ah, ¿y a dónde vas? Voy a Chalma. ¿Y a qué vas? Voy a pagarle una manda al señor de Chalma. Vas de balde. ¿Cómo? Yo soy el señor de Chalma y voy a visitar a mi hermano en San Francisco Tecospan. Así que no me vas a encontrar allá. Ahí está toda la gente bailando, pero yo ya no estoy allá. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de los peregrinos son de la Ciudad de México y esos
no me caen bien. Esos chilangos no me caen bien. ¿Ven? Un Cristo a nuestra medida. Un idolito que podemos manejar y ajustar a nuestros intereses, a nuestras formas de ser y de vivir. Y todos los fracasos de la religión consisten en que nos hacemos ídolos de las cosas del Señor. Y cuando nosotros nos identificamos con esos ídolos, fracasamos. Por eso hay tanta gente que fracasa. Y el fracaso religioso es muy importante, hermanos y hermanos, porque, como ya decíamos al principio, la calidad de la vida humana depende toda de nuestra relación con Jesucristo, pero el Cristo vivo, resucitado de entre los muertos, no el Cristo muerto de los ídolos, de los templos, de la religión. Y cuando nosotros participamos en esas formas de religiosidad, lo más seguro es que vamos a fracasar. Muchas gentes se sienten vacías hoy en día y andan buscando cosas extraordinarias para tratar de satisfacer su necesidad espiritual, como vamos a ver. Pero lo cierto es que pareciera ser que estamos entrando en una época donde el fracaso de la religión cada día es más obvio. Y cada vez que alguien trata de parecer religioso, mejor que se calle la boca, porque inmediatamente le salen muchos a atacarlo. Y de modo que hasta los cristianos estamos apagados, sin predicar, sin compartir la palabra de Dios, asustados. Tenemos que pedir perdón por ser cristianos. Yo tenía un compañero en los estudios, un muchacho de Irlanda, y estábamos estudiando, y cada vez que nos presentaban a los estudiantes extranjeros aquí en los Estados Unidos, él decía: pues yo soy de Irlanda, pero nadie es perfecto, siempre para excusar el hecho de que él era irlandés, y tenía que dar esa excusa que era irlandés. Y así hacemos nosotros los cristianos. Soy cristiano, pero pues ustedes perdonen, nadie es perfecto. ¿Por qué? Porque hay un fracaso espiritual, un fracaso religioso. En segundo lugar, vamos a llamarle un fracaso laboral o un fracaso profesional. Porque dice la Escritura que Pedro convenció a los antiguos socios de la compañía de pescadores y se fueron a pescar. Por supuesto, ellos eran expertos, como dijo nuestro hermano al dirigir el culto, eran profesionales de la pesca. Ellos eran lobos de mar, como dicen, ¿verdad? Nacieron ahí entre el agua de Galilea, y ahí habían pasado toda su vida, conocían el lago como conocían la palma de su mano, sabían la profesión, sabían las mejores épocas, los mejores lugares donde pescar, todo eso lo dominaban. Pero aquella noche entraron en una barca y no pescaron nada. No pescaron nada. ¿Qué pasó? Estos eran los emprendedores, los hombres de negocios que se lanzan a la vida con lo que saben hacer y lo dominan y lanzan su negocito nuevamente. Nueva administración le ponen, inclusive para que la gente no se diera cuenta que eran los mismos antiguos pescadores, y fracasaron.
Fracasaron los expertos, los conocedores, los que sabían todos los negocios. Y la vida, lamentablemente, está llena de fracasos de la misma naturaleza. ¿Cuántas gentes han emprendido algo en su vida para verlo perderse en poco tiempo? Conocí a un hermano, gran líder laico en una de nuestras iglesias en Coatzacoalcos, en Veracruz. Y el hermano había desarrollado un tallercito mecánico chiquitito, y por su capacidad y su industriosidad, finalmente fue creciendo su compañía y finalmente logró muy buenos contratos con Pemex, la productora de petróleo en México, oficial. Hizo buenos contratos y pues tuvo que extender su negocio. Y todavía creció mucho más cuando vino el famoso proyecto de la cangrejera y Agua Dulce y toda esa parte donde hubo un gran desarrollo petroquímico. Bueno, él le llegaron los negocios, pero en exceso. Y pronto se vio en la necesidad de ampliar, compró un terreno más grande, vino a los Estados Unidos a comprar maquinaria nueva y empezó a hacer grandes negocios con petróleos mexicanos. Y de pronto se vino la quiebra del peso mexicano frente al dólar, y vino toda la tragedia esa de que las industrias petroquímicas no funcionaron. Una vez yo iba de viaje hacia Tabasco y en el camino me encontré o íbamos en el camión, otro señor sentado junto a mí, y me decía que él era ingeniero, trabajaba con Pemex, pero ahora todo ese complejo industrial estaba cancelado. Miles de millones de dólares muertos, oxidándose, muriéndose, plantas enteras, porque fracasan los negocios. Y mi hermano, que había acabado de hacer grandes inversiones, de pronto se encuentra con una deuda que trabajando 100 años no iba a poder pagar, y quebró. ¿Cuántas gentes se lanzan a muchas grandes empresas? Un fracaso profesional, pero puede ser también un fracaso, por ejemplo, estudiantil, o un fracaso matrimonial, o un fracaso de cualquiera otra de las grandes empresas que solemos iniciar los seres humanos y que se vienen abajo por circunstancias que nosotros no podemos controlar, porque la historia está llena de factores que están más allá de nuestra capacidad para dominarlos. La naturaleza, la vida social, la vida económica, las estructuras políticas, todo puede cambiar en un momento y las cosas se vienen abajo. Muchachitos que van a la universidad, no sé aquí cómo es la situación, pero en México muchos se quedan sin universidad cada año. La universidad y todos los colegios y universidades tienen una cierta capacidad, vamos a decir que tengan capacidad para 10 millones de estudiantes, pero la demanda es como de 100 millones de estudiantes cada año que hacen solicitud para ingresar a la universidad, al politécnico, a las organizaciones de estudio, y no encuentran lugar. Y luego hay otros que sí logran y entraron, pero a los pocos meses se dan cuenta que no les gusta la carrera. Y allá andan saltando de una facultad a otra, de una escuela a la otra, y no se ubican. Y finalmente pasan los años y no hacen carrera. Y se siente trágico y se siente doloroso. ¿Cuántas muchachitas, sobre todo, por ejemplo, aquí en la comunidad hispana,
adolescentes, se enamoran. ¡Ah, qué bello el enamoramiento! Y ustedes saben que la comunidad hispana tiene el puesto más alto de adolescentes embarazadas sin matrimonio. ¿Se acuerdan de aquel poema mexicano? ¿Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas? Y van por la vida recordando un cariño y cargando un niño. Esa es la tragedia de nuestra comunidad hispana. El fracaso de la vida matrimonial. ¿Cuántos iniciaron la vida matrimonial con ese gozo, esa alegría, ese enamoramiento del romance y de la pasión, para verse derrumbar sus esperanzas, sus anhelos, sus sueños? La vida está llena de fracasos. Y nuestra existencia como humanos siempre está expuesta a toda esa serie de fracasos en todas las empresas que nosotros iniciamos en la vida. Y como resultado, nuestra vida se siente desastrosa. ¿Cuántas gentes optan por el suicidio? Y nuestra sociedad está llena. Y sobre todo en la generación Z. Los más recientes de nuestros jóvenes es el grupo entre quienes más se da el suicidio. Y ahora también entre los niños. Una sociedad enferma. Una sociedad que no prospera. Una sociedad que está fracasando. Y todos nosotros vivimos en este ambiente y estamos expuestos a todas las tragedias de la vida. Pero a veces estamos inermes. No tenemos los recursos para lidiar con ello porque nos olvidamos de lo que había dicho Jesucristo. Sin mí, nada podéis hacer. Y luego hay otro tercer fracaso aquí. Vamos a llamarle el fracaso espiritual, aunque está relacionado tanto con el profesional como con el religioso. Pero queremos referirnos a algo más profundo. Cuando el Señor Jesús les pregunta, y el hermano decía muy bonito, ¿verdad? En voz, bueno, casi como una broma: ¡Hey, hijitos, tenéis algo de comer! Como que se está burlando de ellos. Pues ya sabía Jesús que estaban fracasados, pero les pregunta de todas maneras. Aunque es interesante que su manera de referirse a ellos para nosotros suena tan tierna: hijitos, como para ablandar un poquito, suavizar su tragedia, ¿verdad? No los golpea, no les dice: ¡Hey, fracasados! ¿Cómo? Losers. ¿Tienen algo de comer? No. Imagínense ese no, resonando en la tranquilidad de la mañana. Claro, solo el oleaje del mar de Galilea era más fuerte que su no, pero ese no debió haber sonado por todos los cerros alrededor del mar de Galilea. No tenían nada. Estaban vacíos. Su vida era un fracaso no solamente profesional, no solamente religioso, sino un fracaso íntimo, en la mera estructura, en la parte más delicada del ser humano, donde reside nuestra integridad de seres humanos. Ahí se sentían fracasados porque estaban vacíos. La vaciedad o la vacuidad es una de las formas
del desequilibrio de la vida humana. Cuando la vida toca fondo, como dicen los alcohólicos anónimos, cuando nos mueven el tapete, cuando allá en lo más íntimo de nuestro ser experimentamos la tragedia de lo que es el fracaso espiritual, porque estamos vacíos, no tenemos nada que comer. Y cuando no hay nada que comer que es sano, la gente se tira ¿a qué? A las hamburguesas, a los hot dogs, de perdiz, a los de suadero, a los al pastor. ¿Ah? Lo queremos llenar con cualquier cosa, nuestra hambre. El hijo pródigo quería comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Llegó hasta lo más profundo del fracaso, cuando uno se siente ser menos que un animal inmundo. ¿Se imaginan cómo se sintió el hijo pródigo? Qué tragedia tan profunda cuando el corazón se confiesa estar vacío. Y cuando el corazón está vacío, queremos llenarlo, aunque sea de algarrobas, aunque sea de hamburguesas. La gente lo está tratando de llenar con sexo, con drogas, con filosofías exóticas. Nos damos a las cosas extraordinarias porque hay vacío. Y un corazón vacío, un alma vacía, quiere satisfacerse con cualquier cosita que le ofrecen. Y nuestra sociedad es maestra para engañarnos, para engatusarnos. Cuántos fraudes, ¿verdad? Que nos dan gato por liebre. Y la gente se va con ellos. Un día me llamaron por teléfono. Tío, oiga tío, ayúdeme por favor. Estoy aquí en problemas. ¿Tú quién eres? Su sobrino, tío. ¿Cómo? ¿Cuál sobrino? Ah, ¿a poco ya no se acuerda de mí? Su sobrino de Morelia. ¿Cuál Morelia? ¿Cuál de todos? Dime quién es tu papá, cómo te llamas, quién es tu padre. Y no me pudo contestar ninguna de esas cosas. Pero él insistía, ándele, tío, mire, estoy en un aprieto duro, estoy aquí en la frontera, me tienen detenido los agentes y me decomisaron, traía yo $10,000 porque vengo a comprar una maquinaria para la imprenta que tenemos allá en la casa. Y me lo están decomisando y necesito de inmediato pagar aquí una multa. Mire, le voy a pasar al abogado que me está. Y empieza otra voz, un señor así muy elegante. Sí, señor, mire, toda la historia. Ya me estaban convenciendo. Ya me estaban convenciendo. Había esa duda, pero mi sobrino no habla como este chavo. Este tiene el sonsonete de norteño y mis sobrinos son de Morelia. No, esto no suena. No me quiso decir ni el nombre de él ni el de sus padres. Yo tengo muchos parientes en Morelia y se habían dado cuenta de eso y por eso me estaban tratando de sorprender. Y me lo decía con tanta dureza, con tanto dolor. Ay, tío, ¿por qué me trata así? Casi me convencen, hermanos, casi me convencen. Digo, espérame tantito, no tengo dinero, pero yo te llamo, dame un teléfono, yo te llamo. No, yo lo llamo, tío, yo lo llamo. Dame media hora para saber si tengo dinero. Bueno. Y me aproveché para llamar a la casa y conseguir teléfonos de Morelia, de los parientes, y no
ningún pariente andaba de viaje comprando maquinaria en Estados Unidos. Ya llamó el muchacho aquel. Ya tiene el dinero. No, mira, en primer lugar tú no eres mi sobrino. Ya, desbaratamos el asunto. Pero ¿cuántos ancianitos caen hoy en día en esas estafas? Y unos tocan la vida familiar, otros que están en la cárcel, y ustedes saben todos los teatros que se inventa la gente. Y caemos. Cualquier cosa que nos vendan, la compramos. Porque estamos vacíos. Un corazón vacío es la pérdida del alma, la pérdida del espíritu, la mismísima identidad de nuestra vida, donde está el centro de nuestra existencia. Y allí experimentamos la bajeza del hijo pródigo. Nos sentimos menos que lo más inmundo, porque es el vacío espiritual. Qué tragedia. Pero fíjense que la historia no termina allí. El cuadro está muy negro. Pero dice, cuando ya iba amaneciendo, Cristo vino y se puso a la orilla del lago. Ya iba amaneciendo. La presencia de Jesús comienza así, tal vez tenue, como la luz de la aurora que parece que quiere alborear. Pero todavía no es el mediodía brillante y hermoso. Es apenas una insinuación de que pueden cambiar las cosas. Y finalmente nosotros tenemos el resto de la historia. Todo cambia radicalmente. La noche se convierte en día. El fracaso religioso en entrega apasionada a la misión de Jesucristo. El fracaso profesional se convierte en 153 grandes peces que nunca en su vida habían visto juntos estos pescadores. Y ay hermanos, si yo hubiera empezado allí mi empresa, ¿qué diría? Ahora sí la hice. ¿Ah? Cientos, me voy a hacer rico. Pero no. Pedro dejó las redes y los peces y se fue tras de Jesucristo. Y nunca más volvió a fracasar. Cuando dejamos el fracaso religioso y seguimos al Cristo verdadero, al Cristo vivo, resucitado, viviente y poderoso. Esa es la belleza de este pasaje. Fíjense cómo comienza el versículo 1 y cómo concluye el versículo 14. Tiene la misma idea. Dice, Jesús se manifestó después de haber resucitado de los muertos. Y el versículo 14 vuelve a repetir, pero dice, esta era la tercera vez que Cristo se manifestaba a sus discípulos. Pero vino una cuarta y una quinta y miles de veces, millones de veces que el Cristo vivo y resucitado se vuelve a hacer presente a la orilla del mar de nuestros fracasos para convertir la derrota en victoria, el fracaso en triunfo, el vacío en plenitud. Pedro descubre su verdadero proyecto en la vida y no lo vuelve a abandonar. La historia que sigue
es la restauración precisamente de Pedro, pero termina con una idea bien triste, porque Jesucristo le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro siguió a Jesús, pero vio que venía atrás Juanito. Y Pedro le dice, ¿y este qué, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿A ti qué te importa? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Mira, Pedro, cuando eras más joven, tú te vestías y te arreglabas e ibas a donde querías. Pero cuando seas más viejo, otros te ceñirán y te llevarán ¿a dónde? A donde tú no quieres. Y agrega el evangelista San Juan. Esto dijo a entender, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y cuando llegó el momento de la muerte, ¿qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan? Hay una tradición que Pedro murió crucificado en Roma durante la persecución de Nerón, que acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Allí también murió el apóstol Pablo. Bueno, pero la tradición dice que cuando Pedro iba a morir, dijo, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Allí alcanzó su dignidad. Allí demostró que el fracaso religioso se transforma en una pasión amorosa, misionera para servir al Señor hasta la muerte. Y luego Jesús los espera en la orilla. Y cuando salen, ya tiene ahí Jesús el desayuno. Han desayunado pescado recién pescado a la orilla del mar, en la playa. ¡Qué sabroso! Yo tuve la oportunidad en un campamento juvenil en el puerto de Progreso, en Yucatán. Y el último día se iban temprano los hermanos de allí del pueblo, de donde estaba el campamento, creyentes, a pescar. Y el desayunito temprano, a las 7 de la mañana, era pescado fresco. ¡Qué rico! Jesús llena plenamente el corazón vacío. Y el fracaso profesional lo transforma en 153 grandes peces. Y dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba. Y Jesús se manifiesta hoy. Y se manifiesta aquí. Y todos los fracasos que hayamos tenido, individuales, colectivos, como congregación, van a ser siempre transformados en victoria. Toda la noche hemos estado pescando. Esa fue lo que dijo Pedro también a Jesús en el Evangelio de Lucas, que también relata una pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Cuando Jesús por primera vez se llama a Pedro y le dice, toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada. Lo mismo que ahora en Juan. Dice, pero en tu nombre echaré la red. Y ya no podían sacar la carga de pescados por la riqueza del triunfo que presenta Jesucristo. Jesucristo toma cualquiera de nuestras tragedias, de nuestros fracasos, el mar de nuestras tragedias, de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, y lo transforma en vida, en victoria, en satisfacción y en un gozo
que nadie va a poder detener. Amén.